siguiendo la charla para que empiecen a preguntar si quieren todo en situación pública. Levantan la mano. Sí, sí, sí. Yo lo que quería saber, hablando de las correcciones, es si las guarda. Si alguna vez guarda el primer original y todas las correcciones. Porque yo escribo y me cuesta mucho corregir. Y si corrijo, guardo todo. Sí. Aunque ocupe cajas, cajones. Bueno, Yo voy a repetir un poquito la pregunta para que sí, sí. me preguntan si guarda esas correcciones, si guarda esos originales. Sí, esa libretita, que uso una libretita así que tiene una espiral. Y ahí hago las correcciones en esa. Ahora, las otras correcciones, esas quedan. Tengo un montón de libretas, esas quedan en el papel. Pero las correcciones que hago en la computadora no. Hago la corrección y después imprimo, que van quedando los textos corregidos. Sí. Montevideo es su lugar en el mundo. ¿Si es que? Si es su lugar en el mundo, digo. Le preguntan si Montevideo es su lugar en el mundo. Un lugar en el mundo. Martí decía patria es humanidad. Y he pasado por tantos... Azar es patria, patria es humanidad, decís en... ¿Eh? Azar es patria, patria es humanidad, decís en un juego. Sí, porque retomando la cita de Martí, que la pongo ahí. No sé, Montevideo es la ciudad donde yo he vivido, donde me he formado, aunque no nací en Montevideo, nací en un pueblo del interior, en Paso del Doctor, del departamento de Tacuarembó. Pero desde los 4 años en Montevideo, así que ahí me he formado. Pero tú me preguntabas qué era. Sí, si era su lugar del mundo. El lugar en el mundo. O de referencia. Sí, claro. Fíjate que llevado por las persecuciones políticas he tenido que vivir en muchas ciudades. Y en todas yo me he adaptado bastante, ¿no? Mi primer exilio fue en Argentina, en Buenos Aires, después me tuve que ir porque también me amenazaron en Argentina. La AAA. La AAA me dio 48 horas para que me fuera, me fui. Y me fui a Perú, y en Perú es el único país que he estado preso, me metieron preso, y me pusieron en un avión para Buenos Aires. Bueno, pero más o menos pude estar escondido, y después me fui a Cuba, donde yo ya había estado y había creado y dirigido un centro de investigación literaria, y estuve un par de años en Cuba. Fue mi segundo exilio, mi tercer exilio. Después pasé a España porque era muy difícil la comunicación desde Cuba, con mis padres, con mis amigos, porque en la época de la dictadura en Uruguay, la persona que recibía una carta de Cuba, un telegrama de Cuba o una llamada telefónica iba presa. Así que yo tenía que mandar una carta a amigos en España que a su vez la mandaran a Montevideo, y ya era muy complicado. A veces yo les preguntaba algo y tenía la respuesta a los 4 meses, ¿no? Entonces decidí dejar Cuba, y entonces fue que me fui a España. Y estuve en España hasta el fin del exilio, hasta que pude volver primero pude volver a Argentina, y un año después pude volver Recién con la democracia pude volver. Claro. Pero todavía no estaba demostrado, había vuelto aquí, pero no en Uruguay. Y al año siguiente volví a Uruguay. Ya que te preguntan los lugares, en estos lugares, ¿qué te pasó en Cuba? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te dio Cuba? Bueno, fue en el primer país el que pude vivir de la literatura. Porque hasta ese momento he vivido de otros oficios. Yo he vivido mucho de taquígrafo, yo soy taquígrafo. Y en esa época, en mi juventud, no había grabadores, esas cosas, ¿no? Así que la taquigrafía era muy importante para tomar una conferencia, para hacer la versión de una reunión de un consejo de la universidad, para hacer periodismo también, ¿no? O sea que, bueno, y además tuve muchos empleos, vendí repuestos de automóviles, fui cajero,
vendí libros por la calle, me gané la vida de muy distintas maneras, pero sobre todo como taquillero. Y bueno, en Cuba en cambio, como me ofrecieron la dirección del Centro de Investigación Literaria, ahí es la investigación literaria. Así que pude trabajar y vivir de la literatura, mientras me quedé ahí. Después, claro, cuando salí, me fui a España, ahí empecé a vivir un poco del periodismo, ¿no? Porque del diario El País de Madrid me llamaron para que colaborara, bueno, y aunque digamos, pagaban bien las notas, pero no se podía, era muy difícil vivir de las notas periodísticas. Entonces empezaron a interesarse las editoriales españolas, empezaron a aparecer los libros míos, que ya habían sido publicados en Uruguay, Argentina, México, empezaron a aparecer en España también. Y eso me ayudó a ir pasando. ¿Y vos hasta ese momento de la venta de tus libros y demás no vivías entonces? No, pero de la venta de mis libros hará 7 o 8 años que vivo. Ya era hora, porque con 80 libros publicados, yo creo. Películas. Qué bueno. Sí. ¿De qué escritores latinoamericanos se nutrió? ¿Qué le gusta leer ahora? ¿De qué escritores latinoamericanos te nutriste y qué te gusta leer ahora? Leer ahora. Bueno, un escritor latinoamericano que para mí fue muy importante fue Vallejo. A pesar de que siempre fui un fanático de la claridad y la sencillez, y Vallejo no se distingue por esos rasgos, ¿no? Pero siempre me impresionó mucho cómo Vallejo, cuando no encontraba la palabra que él necesitaba, la inventaba. Cuando no estaba en el diccionario, la inventaba. Y eso influyó en mí. Y en una novela en verso que tengo, que se llama El cumpleaños de Juan Ángel, ahí es donde inventé más palabras, ¿no? Y eso fue... Hay una tendencia en vos a inventar palabras. Bueno, pero sobre todo en esa novela en verso. Ya el hecho de ser una novela en verso era un poco de invención. Así que, bueno, un poco eso. Ahora, pero también otros escritores. Yo fui un muy admirador de Antonio Machado, de Horacio Quiroga, y también de los escritores de otros idiomas, ¿no? Como por ejemplo Maupassant, Cuento, Hemingway, Faulkner, ¿no? Marcel Proust. Pero eran escritores que yo admiraba como lector, pero que no influían en mí como escritor. Yo Vallejo, yo Antonio Machado. Y un poeta argentino que justamente está bastante olvidado, que fue Baldomero Fernández Moreno, que en esa época en Uruguay y Argentina se escribía una poesía muy esotérica, muy misteriosa, y yo no me sentí, podía disfrutarlos, pero no me sentí inclinado a escribir como ellos. Hasta que un día en una mesa de liquidación, me acuerdo, encontré una antología de Fernández Moreno, publicada por la colección austral. Y bueno, y ahí encontré un tipo que escribía claro y sencillo y que evidentemente era poeta. Un poco en retribución de eso hice además un hijo de él que fue muy amigo, a Baldomero no lo conocí, pero sí conocí a sus 3 hijos, especialmente con César, que fue muy amigo, que murió también. Y antes de morir él me pasó unos libros que le había dejado el padre, unos libros que estaban inéditos, porque eran poemas de amor a otra persona que no era su esposa. Entonces se los dejó en confianza al hijo. Y yo entonces los publiqué después, también con la autorización de los otros hijos. Y han salido con un largo prólogo mío, y también hay una antología que publiqué de Fernández Moreno. Un poco yo creo que en retribución de lo que él me había dado. Yo quería decirle justamente algo que está mencionando en este momento, que es la sencillez y esta intención de la sencillez. Te lo iba a preguntar en otro momento. Y es cierto lo que decís, tal vez para ciertos ámbitos, bueno, que
pretenden un cierto hermetismo como rasgo de la poesía, tal vez tu poesía aparezca como fácil y sencilla. Yo me acordaba de una anécdota de Chekhov, dice en una oportunidad, alguien se acercó a Chekhov y le dijo, pero ese cuento lo podría haber escrito yo, y él le dijo, es el mejor elogio. Está bien. Digo, hay una intención de esto, digamos, de la sencillez en vos. Claro. Es así. Ahora es bastante difícil la sencillez. Exactamente, eso es lo que La creo. sencillez y la claridad es difícil. Esto es trabajado, digamos, porque pareciera Claro. que sale, esto es lo que te decía, ¿no? Sale Qué fácil espontáneo. te sale. Hay que trabajar mucho para conseguir la claridad y la sencillez. Y eso, pero eso también es un estímulo, es como un desafío, ¿no? Así que, bueno. Y alguna vez me he salido de la sencillez y he escrito algún poema difícil. Para que sepan. Para que sepan que también lo puedo hacer. Está bien. No, porque desde esa perspectiva, a veces, vamos a decir, de círculos intelectuosos, a veces hasta supongo que lo has recibido como crítica, esto de la facilidad y la sencillez, ¿no? Como Claro, si fuera sí, algo, sí. claro, ¿no? Pero me parece interesante esto de saber que a la sencillez se llega. Claro. Que no es, que es una poesía más fácil. Claro. No, además siempre está el peligro en caer en ciertos defectos a los que puede conducir la sencillez, ¿no? Por ejemplo, la cursilería, ¿no? Y ciertas boberías también que están acechando a la sencillez. O sea que es un trabajo, digamos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, no.